Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se lo escucho. Un favor, avisen a sus compañeros para que entren por este grupo.
Por favor, ¿me pueden decir si están mirando mi lámina? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Vamos a hacer la clase de hoy día de enfermedades bronquiales, las principales, el EPOC, vamos a ver también el asma, ¿no? Vamos a ver de ambas un poco de epidemiología, un poco de lo que es la clasificación, también un poco de la fisiopatología de ambas enfermedades, ¿no? Solamente para que vean ustedes acá que el cuadro que ya les había presentado anteriormente sobre envejecimiento, donde la edad está aumentando en nuestra población, tanto en hombres como mujeres, hacen de que nuestras causas más importantes de mortalidad sean enfermedades del adulto, ¿no? Y dentro de ellas está el EPOC. Es una enfermedad que va a afectar tanto a los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados. Y van a estar dentro de las 10 causas más importantes de morbilidad y de mortalidad también, ¿no? Entonces, el EPOC es una enfermedad crónica que es prevenible, porque si uno estuviese de repente hubiese dejado de consumir cigarrillos o de estar en un ambiente contaminado, probablemente se puede prevenir. Es una enfermedad progresiva, ¿no? Si se diagnostica ya progresa su destrucción, y es una enfermedad que va a ir destruyendo tanto los alvéolos como también los bronquios. Entonces, como su definición involucra también a la disminución del flujo aéreo, tenemos que saber de qué manera podemos medir el flujo aéreo, y eso se hace a través de la espirometría. Entonces, la espirometría tiene un valor, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, entre la capacidad vital forzada. El valor normal de esto es 70% de la capacidad vital, ¿ya? Entonces, si yo tengo un valor menor de 0.7 o menor de 70%, entonces yo puedo decir hay una disminución del flujo aéreo. El EPOC puede tener varios comportamientos clínicos, ¿ya? Entonces, para clasificarlo, el EPOC se ha ideado esta especie de cuadrícula, donde se tiene que ver las hospitalizaciones anteriores, se tiene que ver el grado de disnea, de cansancio del paciente, y también cómo altera su vida diaria, ¿no? Entonces se ha hecho así, se ha clasificado esta cuadrícula. Entonces, los que están acá abajo son aquellos que se han hospitalizado menos, y los de acá arriba son los que se han hospitalizado más. Los que están a este lado son aquellos pacientes que tienen un cansancio disminuido, ¿no? Poco cansancio, y el grado de cansancio se puede ver a través de este grado de línea, donde se puede clasificar el tipo de agitación, ¿no? Y también acá se ha dividido a través de si modifica su vida diaria, o si no modifica su vida diaria, ¿no? Entonces, para eso hay un cuestionario que se llama CAT, que es lo que ven ustedes acá. Según el puntaje de este cuestionario, uno puede clasificarlo. Si de repente su vida diaria está casi bien y su vida diaria está mal, entonces se clasifica acá. Entonces, con estos tres parámetros uno puede decir más o menos cómo estaría un paciente. Por ejemplo, el paciente que estuviese encasillado en esta cuadrícula diría que es el que se ha hospitalizado menos, el que tiene menos cansancio, y aquel que tiene, ¿cómo se llama?, una vida diaria normal. En cambio, acá sería el paciente que se ha hospitalizado mucho, que se cansa mucho y que no puede hacer su vida diaria normal. Vamos a ver un poquito de histología, ¿no? Acá vemos el neumocito de tipo 1, que es el que va a tapizar todo el epitelio del árbol bronquial, y dentro del este epitelio también se encuentra el macrófago, que es la primera línea de defensa celular, ¿no? Luego tenemos la membrana basal, y luego tenemos acá la lámina propia,
o es la matriz extracelular. Aquí es donde va a ocurrir la mayor parte de cambios en el caso del EPOC, ¿no? Luego tenemos una muscular y la submucosa, que es la que tiene las glándulas que van a secretar el moco. En el caso del alveolo, tenemos acá los neumocitos tipo 1, que son casi todos los que van a tapizar el alveolo, y tenemos los neumocitos tipo 2, que son los que van a producir la sustancia surfactante para que no se colapse el alveolo, y también acá en el interior vamos a encontrar los macrófagos, que también van a constituir la primera medida de defensa, ¿no? Las células epiteliales entonces pueden intervenir en el proceso inflamatorio y puede producir sustancias inflamatorias, ¿no? Entonces, si vemos un paciente que está consumiendo cigarrillo, entonces vamos a tener de que va a activar al macrófago, y el macrófago, una vez activado, va a producir la quimiotaxis del neutrófilo y también de la célula T. Y esta célula T se va a diferenciar en célula TSD8, ¿no? Que es la que va a producir la alteración. Estas células, tanto el macrófago como el neutrófilo, como la célula TCD8, van a eliminar sustancias como por ejemplo la perforina, la elastasa y las metaloproteasas, especialmente la 9, que van a destruir esta capa del bronquio que se llama matriz extracelular, ¿no? Además, el macrófago activado va a producir la atracción del fibroblasto y va a producir fibroblasto sustancias de crecimiento, tanto el factor de crecimiento alfa como el beta, ¿no? Y el beta se va a encargar principalmente de producir remodelación tisular y una disminución de los receptores beta-agonistas. Por eso es que el EPOC generalmente no se utiliza los medicamentos beta-agonistas, sino los anticolinérgicos, ¿no? Y el factor de crecimiento alfa se va a encargar de la producción especialmente de moco. ¿Qué pasa con las células epiteliales y el EPOC? El humo de cigarrillo o cualquier otra sustancia también va a producir un proceso inflamatorio en la célula epitelial. También se va a producir factores de crecimiento, va a activar el fibroblasto para producir fibrosis a nivel del árbol bronquial y también del alveolo. ¿Qué pasa con el neutrófilo en el EPOC? El cigarrillo va a estimular al macrófago, como ya habíamos manifestado, y el macrófago, dentro de las citoquinas proinflamatorias que va a sintetizar a la interleuquina 8. La interleuquina 8 va a atraer al neutrófilo, y este neutrófilo va a producir sustancias que van a degradar las membranas de las células. Dentro de estas sustancias se encuentran las proteasas. Dentro de las proteasas está la catepsina, las metaloproteasas, las elastasas, ¿no? Entonces, otra célula importante es el macrófago, como habíamos mencionado. El macrófago, que a la hora de activarse va a atraer al neutrófilo y también va a atraer al neutrófilo y también va a atraer a los linfocitos T, CD8. Cuando un paciente fuma, se ha encontrado que tiene 10 veces más cantidad de macrófagos que el que no fuma. Se ha visto que también la cantidad de macrófagos es casi proporcional a la gravedad de la enfermedad. Y que estos macrófagos van a producir mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8, que es el que atrae al neutrófilo, la proteína quimiotáctica del monocito, que está acá, que va a atraer justamente a los linfocitos, leucotrienos B y las metaloproteasas que estamos viendo acá, las proteasas, ¿no? Habíamos manifestado también que en el EPOC se encuentra la activación del linfocito T y principalmente del CD8.
El CD8 va a tener unas sustancias que se llaman perforinas y granzimas. Estas perforinas y granzimas van a salir por exocitosis a la célula que se va a destruir y van a formar poros. Y se van a formar, y dentro de los poros van a ingresar estas enzimas. Estas enzimas que van a producir la apoptosis de la célula. Habíamos dicho también que el neutrófilo producía proteasas, ¿no es cierto? Cigarrillo, macrófago, atrae al neutrófilo a través de la interleuquina 8 y el neutrófilo es el que produce las proteasas. Se supone que debe haber un equilibrio entre proteasas y antiproteasas, pero cuando hay estas sustancias nocivas, entonces lo que va a producir es mayor cantidad de proteasas. ¿Cuáles son las proteasas? Por ejemplo, la elastasa, la catexina, la proteinasa, las metaloproteasas, especialmente la 9. Pero también tenemos nosotros antiproteasas. Dentro de las antiproteasas más conocidas estamos la alfa-1 antitrypsina, ¿no? Ustedes saben de que si hay una disminución de alfa-1 antitrypsina de forma genética, se puede originar también la epoxina, el cigarrillo. Entonces, cuando yo tengo un aumento de las proteasas, ¿qué se va a originar? La proteólisis, ¿no? De las células. Aumento del moco y también activación de los factores de crecimiento. Entonces, hemos hablado de la matriz extracelular, que es la que se va a dañar. Esta es la matriz. Acá tenemos a los neumocitos, las células epiteliales, y tenemos la matriz extracelular. En la matriz extracelular tenemos principalmente el fibroblasto. El fibroblasto que va a producir fibras de colágeno y fibras de elastina, que son las que se van a destruir a la hora de producirse el proceso inflamatorio. Entonces acá tenemos el humo de tabaco. El humo de tabaco va a producir activación del macrófago. El macrófago va a producir sustancias oxidantes y también antiproteasas. Va a disminuir las antiproteasas como la alfa-1 antitrypsina. ¿Y qué va a hacer? Va a través de la interleuquina 8, va a atraer al neutrófilo, perdón, y el neutrófilo va a producir proteasas. Dentro de las proteasas está la elastasa, que va a destruir la elastina y va a destruir entonces el alveolo. Y vamos a ver, por ejemplo, una tomografía donde se ha destruido la vía aérea, se ha destruido también el alveolo, y vamos a ver grandes cavidades, ¿no? Que se denominan enfisemas bulosos. Entonces, ¿hay mediadores inflamatorios en el EPOC? Sí, por ejemplo, los leucotrienos, por ejemplo, la interleuquina 8 que atrae al neutrófilo, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que principalmente van a ser los responsables de los efectos extrapulmonares, y también factores de crecimiento alfa y beta que vemos. El humo de cigarrillo también a nivel del epitelio y a nivel del macrófago va a producir sustancias reactantes, de oxígeno principalmente. Y entonces se va a producir la peroxidación lipídica, señalización a través de las citoquinas proinflamatorias, daño del ADN y daño de la mitocondria. Entonces va a inactivarse las antiproteasas, va a activar mayor secreción de moco, y va a producir también la estimulación de otras sustancias nocivas. No solamente se va a dañar la vía aérea, el alveolo, sino también las arterias pulmonares. Miren acá una arteria pulmonar con su íntima normal y acá un aumento de la íntima, ¿no? Este daño de la vía aérea puede originar una hiperinsuflación. Este es un esquema de cómo, cómo funciona el aparato respiratorio. Acá estamos representando la vía aérea, esta es la caja torácica y este es el diafragma. ¿Qué va a pasar en EPOC? Voy a tener obstrucción de la vía aérea, ingresa aire y no puede salir. Al no poder salir, entonces va a crecer este pulmón, va a crecer bastante, se va a deformar la caja torácica, va a agrandarse la caja torácica, va a estar llena de aire, pero un aire que no va a permitir una clara difusión de gases, y va a aplanar el diafragma, que es el músculo especialmente hecho para poder producirse la respiración.
Entonces, un paciente que normalmente, que no tiene ninguna enfermedad durante la inspiración, o sea, donde mete aire, el pulmón se ensancha, ¿no? Las fuerzas se ensanchan hacia afuera, va a abrir el bronquio normalmente. Durante la expiración, en un pulmón normal sano, se van a colapsar los pulmones, ¿no? Van a achicarse todos, y entonces el árbol bronquial también se achica. ¿Qué pasa en el EPOC? En el EPOC ya estaba disminuido el árbol bronquial. Entonces, durante la inspiración, se va a producir una apertura, pero pequeña apertura, tanto de los bronquios terminales como de los bronquios principales. Pero durante la expiración, donde se va a achicar todo, probablemente ni siquiera va a haber luz bronquial, y entonces no solamente se va a producir ruidos a la expiración, sino también no va a poder salir el aire, ¿no? Hemos dicho de que en la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa tiene también efectos extrapulmonares, como por ejemplo musculares, ¿no? Ven ustedes acá un paciente donde hay disminución de su musculatura, y eso va a producir una disminución de la presión de inspiración y la presión de expiración. Miren acá, una persona que fue antes de su diagnóstico de EPOC y después del diagnóstico de EPOC, donde las sustancias proinflamatorias van a producir esta caquexia, esta disminución de peso, de presión, osteoporosis, diabetes, anemia, etc. Entonces, como dijimos también, el humo de cigarrillo va a producir un proceso inflamatorio a través de los fibroblastos, y los fibroblastos van a producir una disminución de los receptores beta adrenérgicos. Por lo tanto, el mecanismo de la broncoconstricción principalmente es a través del sistema colinérgico, ¿no? Por eso los medicamentos que hacen efecto en esta enfermedad principalmente son los anticolinérgicos. Vamos a ver este cuadro, que es una diferencia entre el EPOC y el asma. Hemos dicho en el EPOC, la célula más importante es el neutrófilo, macrófagos y las células TCD8. En cambio, en el asma, la célula más importante es el eosinófilo y las células TCD4, principalmente las TH2. Los mediadores o citoquinas proinflamatorias en el EPOC, que es la interleuquina 8, que atrae al neutrófilo, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y 6, que van a producir los efectos extra respiratorios, ¿no? En cambio, en el asma está la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 3. ¿Cuáles son la enfermedad que afecta principalmente el estrés oxidativo en el EPOC, ¿no? En el EPOC hay más peróxidos, ¿no? Que van a afectar al pulmón. ¿Cuáles son las estructuras afectadas en el EPOC? Hemos dicho la vía aérea, principalmente la pequeña, el alveolo, se va a destruir el alveolo, y también los vasos sanguíneos. En cambio, en el asma, principalmente es la vía aérea. Entonces, en el asma se considera una enfermedad crónica también, una enfermedad inflamatoria, que tiene células inflamatorias como la que vemos acá, mastocito, eosinófilo, las células TCD4, TH2 principalmente, y que van a tener mediadores inflamatorios como la histamina, los leucotrienos, prostanoides, óxidos nítricos. Sin embargo, el asma se considera una enfermedad multifactorial. En relación a los factores genéticos se ha visto de que no hay un gen responsable del asma, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir que es solamente puramente genético. Hay factores ambientales que también tienen que ver con el asma, ¿no? Por ejemplo, la condición socioeconómica, la dieta a través de carbohidratos, la obesidad. En un paciente obeso es más susceptible de tener asma que un paciente no obeso, algunas infecciones, ¿no? Por lo tanto, se considera una enfermedad multifactorial, donde va a actuar un antígeno, células presentadoras del antígeno, va a actuar el linfocito T, luego el linfocito B, anticuerpos y el mastocito.
Son las principales células que van a intervenir en el desarrollo del asma bronquial. El asma se puede clasificar de diferentes maneras. Podemos tener el asma alérgica y el asma no alérgica. En el asma alérgica vamos a tener el alergeno. El alergeno que puede ser de repente el polen, que puede ser de repente un parásito, que puede ser de repente la picadura de una avispa, o que puede ser de repente un medicamento, pero que definitivamente los estudios han determinado que ni el perro ni el gato son desencadenantes o productores de asma, ¿ya? Entonces tenemos el alergeno, y el alergeno va a ser presentado por la célula dendrítica al linfocito T. El linfocito T luego es, ¿cómo se llama? Diferenciado en linfocito TCD4, y el linfocito TCD4 se va a diferenciar en TH1 y TH2, y principalmente es el linfocito TH2 el que va a actuar, ¿no? El linfocito TH2, a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13, va a producir la activación del linfocito B, y el linfocito B va a producir, ¿cómo se llama? Anticuerpos, que es la inmunoglobulina E, ¿no? Además, el linfocito TH2, también a través de la interleuquina 5, va a ir a la médula para producir mayor cantidad de eosinófilos. Como les dije, hay una asma alérgica, donde casi está el 80% de los pacientes con asma alérgica, pero también tenemos un asma que no es alérgica, que está dada por la polución, por la contaminación, por el humo de cigarrillo, donde interviene el macrófago, las células linfocitos CD4, CD8, la célula natural killer, y a través de interleuquinas también se va a producir la estimulación del eosinófilo e inflamación. Una vez que la inmunoglobulina E va al mastocito, el mastocito se degranula y va a eliminar sustancias proinflamatorias, mediadores inflamatorios, como por ejemplo uno de los mediadores más importantes es la histamina, que va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad, todo lo que se ve en una inflamación. Hay otra clasificación del asma que es de acuerdo al control. Por ejemplo, si una madre trae a su niño a un consultorio y le dice, bueno, mi hijito no tiene ningún síntoma en la mañana, va al colegio, juega, hace educación física, en la noche duerme muy bien y no necesita medicina, significa que su asma está controlada. Pero si va otra madre y dice, bueno, mi hijita tiene tos en el día y utiliza su salbutamol a veces en el día, no la hago hacer educación física porque se agrava su tos, en la noche se despierta de vez en cuando, entonces si está manifestando varios síntomas, probablemente necesita más medicamento y se considera que es un asma parcialmente controlado. Y otra clasificación del asma es las fases, ¿ya? Uno es el nivel de control y otro es las fases del asma. Hay una fase inmediata y una fase tardía. En la fase inmediata, la que ocurre en pocas horas, es como por ejemplo cuando dicen, bueno, yo fui a un departamento que había estado cerrado durante mucho tiempo y apenas entré sentí que me silbaba el pecho, apenas entré, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque en esta fase se caracteriza por la broncoconstricción principalmente, dada por los mediadores inflamatorios del mastocito, como por ejemplo la histamina, prostaglandina, que van a producir broncoconstricción. No solamente es el polvo, ¿no? Puede ser el aire frío, infecciones, algunas drogas, los AINES, por ejemplo, factores psicológicos, aquellos que se asustan, que tienen miedo, que tienen estrés, también pueden desarrollar su asma. Entonces, se va a producir, como les dije, la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a activar sustancias inflamatorias como la histamina, leucotrienos, que lo que hacen es aumentar la permeabilidad capilar, la broncoconstricción, ¿no? La broncoconstricción y la hipersecreción. Lo mismo. Y entonces, en esta etapa, en la etapa temprana, lo que se hace es utilizar broncodilatadores.
por ejemplo, como los beta-2 agonistas que van a inhibir la fosfodiesterasa y va a producir entonces una broncodilatación. En la fase tardía del asma, es cuando ocurren horas mucho después, es como, por ejemplo, si entré a un departamento que estaba vacío por muchos años, y eso fue hace como 5 días, ¿no? Y desde entonces estoy con tos, con flema, y qué sé yo, me sirve el pecho. Entonces ya acá hay una inflamación. No solamente es una broncoconstricción, sino es una inflamación con células como por ejemplo los eosinófilos que van a infiltrar la mucosa bronquial. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el alergeno que ha sido presentado al linfocito TH2 y después al linfocito B y a través de la inmunoglobulina E ha ido hacia a la médula ósea para producir los eosinófilos. Y estos eosinófilos han ido al vaso sanguíneo y a través de las adhesinas y selectinas se ha pegado al endotelio y por exocitosis se va a producir la salida del eosinófilo hacia el sitio donde está el daño, que es el bronquio, ¿no? Para producir la inflamación. ¿A través de qué? A través de sustancias como leucotrienos, proteínas básicas que van a producir inflamación principalmente. Entonces es importante recordar de que en el árbol bronquial están las células dendríticas que van a presentar al antígeno, ¿no? Perdón. Que están los linfocitos TH2, principalmente en el asma, ¿no? Y estos linfocitos TH2 van a liberar interleuquina 4, interleuquina 5, que atrae al eosinófilo, interleuquina 9, interleuquina 13. El mastocito, que es el que va a producir la degranulación y la salida de sustancias mediadoras inflamatorias como la histamina, leucotrieno, prostaglandina, que van a producir la broncoconstricción, el aumento de la permeabilidad vascular. Y finalmente la célula de la inflamación, que es el eosinófilo, a través de las proteínas catiónicas, peroxidasas, leucotrienos, citoquinas, que van a producir el proceso inflamatorio. Hay una teoría que se llama la teoría de la higiene bronquial. ¿Qué dice la teoría de la higiene bronquial? Dice que un niñito pobrecito que anda en la calle, que come de la basura, que no se lava las manos, etcétera, va a tener una infección. Entonces, si va a tener una infección, voy a tener más TH1. En cambio, un niñito que se limpia, que tiene todo limpiecito, que se lava las manos, etcétera, no va a tener infecciones. Al no tener infecciones, este niñito no va a tener TH1 como este de acá, pero sí va a tener más TH2. Entonces, este niño sí puede desarrollar asma y ¿no? ¿Por qué? Porque se dice de que debe haber un balance entre el TH1 y el TH2. Si tengo más TH1, tengo menos TH2. Viceversa, si tengo más TH2, no puedo tener TH1. Pues este niño que tiene infecciones tiene más TH1, por lo tanto no tiene TH2, por lo tanto no desarrolla asma. Este niñito no tiene infecciones, por lo tanto no tiene TH1, pero sí puede tener TH2 y por lo tanto sí puede hacer asma. Entonces, de acuerdo a eso, un paciente no puede tener neumonía por una bacteria con TH1 más asma con TH2. O sea, no podría tener, no existe, ¿no? Pero en cambio, un virus sí puede desencadenar asma, ¿no? Entonces yo tengo una infección viral, hay una respuesta celular ante la infección viral, puede ser a través de los linfocitos TCD8 o a través de los linfocitos T celtas, y se va a desarrollar el TH2 también, ¿no? Y se puede producir entonces silbido, todo lo de un asma, ¿no? Y si un paciente no recibe tratamiento de asma, sí puede haber una remodelación, es decir, puede haber fibrosis, ¿no? Porque la matriz extracelular se puede dañar, porque va a haber más vasos sanguíneos, porque se va a producir mayor cantidad de músculo, mayor cantidad de músculo, ¿no? Y se van a destruir las células epiteliales. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Ok, hemos cambiado entonces las clases voy a hacer a través del grupo 2.0 para que puedan quedar grabadas y ustedes la puedan utilizar, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro, doctora, gracias. Ok, muy bien, gracias.